Entonces hay 24, 40. Esperando era que se conectaran los demás, pero pues no me conectaron. Entonces el día de hoy vamos a seguir con movimiento ondulatorio. Entonces, para hablar del movimiento ondulatorio, nosotros ya nos olvidamos de lo que vimos en el primer corte, que fue toda la parte del movimiento oscilatorio que tenía que ver con las propagaciones que nosotros hacíamos de la partícula en un movimiento. Entonces nosotros decimos que el movimiento ondulatorio ya no necesariamente es periódico, ya no va a depender entonces de la función, sino que nosotros vamos a tener la representación de la solución del movimiento en cualquier solución que tengamos de la ecuación de movimiento ondulatorio. Entonces vamos a tener que empezar desde cero, igual que hicimos en el movimiento oscilatorio, para poder comprender entonces qué es el movimiento ondulatorio. Entonces lo primero es que este movimiento no es periódico, va a depender del material de propagación y podemos tomar cualquier función para representar el movimiento sobre dicha ecuación. Entonces, para nosotros empezar a hablar de lo que es el movimiento ondulatorio, entonces pensemos en el típico ejercicio que se realiza, que es arrojar una roca, un material, un cuerpo, una partícula, en el punto central de una alberca, bueno, o de un tanque de agua, o de una poceta de agua, o de una fuente de agua, donde usted lo quiera, o en una piscina, ¿no? Tenemos una piscina que es prácticamente un paralelepípedo y entonces arrojamos un material. Entonces, lo que vamos a ver es que sobre ese material o sobre esa roca vamos a tener entonces puntos concéntricos en los cuales se va a desplazar, y tendrá por allá el micrófono abierto para apagarlo. Bueno, entonces tenemos el experimento que les estoy diciendo, arrojamos un cuerpo cualquiera a una piscina, que es lo más sencillo, y entonces nos damos cuenta que en dos dimensiones, que eso está en dos dimensiones, se producen una propagación que está relacionada entonces con la perturbación. Entonces nosotros decimos, bueno, si tenemos un punto cualquiera, un punto acá y tenemos un punto aquí, nosotros podríamos calcular con estos puntos los valores en los cuales la propagación o la perturbación que estamos haciendo del medio está perdiendo su atenuación, o sea, se está disipando. Esos son los puntos en los cuales yo digo que son los tiempos. O sea, yo tengo aquí un tiempo T1, aquí voy a tener un tiempo T2, y yo ya sé que T1 es mayor que T2. Entonces lo que nosotros estamos propagando no es una energía, sino lo que estamos propagando es simplemente la perturbación que nosotros estamos haciendo de un punto hasta otro punto. Todavía no propagamos energía, simplemente hasta ahora estamos entendiendo que la propagación entonces se puede dar, en este caso tenemos en el plano XY,
y simplemente es como que la partícula de al lado toca la otra partícula y así voy propagando. Todavía no propago materia, aunque pues no voy a propagar materia. Pero entonces entendamos que la perturbación, colocamos aquí, la perturbación se puede realizar en un medio propagando el movimiento de las partículas subsecuentes o secuentes. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que tenemos esa propagación y que esa propagación entonces resulta de qué? De la perturbación que yo tengo de la partícula. ¿Sí? Entonces, y ya empecé a hablar de una perturbación y que tengo una propagación, pero yo todavía no he definido qué es lo que estoy propagando. Entonces, existen dos tipos de propagación que son las más, que son la forma general de propagar una onda, porque aquí ya estamos propagando una onda, ya no estamos propagando un movimiento con una partícula, sino que ya teníamos entonces la propagación de la onda. Entonces, en este preliminar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo el movimiento ondulatorio y definiendo la perturbación sobre el medio, entonces debemos definir la propagación. Entonces, existen dos tipos de propagación. Vamos a colocar acá, existen dos tipos de propagación. Entonces, la primera es la que llamamos propagación de ondas mecánicas. Entonces nosotros decimos que las ondas mecánicas perturban un medio por lo que es necesario que exista una densidad asociada para propagarse. Entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio material, ¿sí? Nosotros llamamos medio material al medio que podemos propagar. Entonces, podemos colocar aquí como ejemplo el sonido. ¿Sí? Si estuviéramos en el salón de clase, entonces yo estaría en el tablero, ustedes estarían sentados en los pupitres y estarían escuchando mi voz, pero en ningún momento estaría una onda chocándolos en la cara para que pudieran escuchar lo que yo estoy diciendo. Simplemente lo que se está propagando, o sea, no se está propagando materia. Simplemente lo que estamos propagando ahí es la perturbación de la partícula en el medio. Entonces necesitamos una densidad asociada a esa propagación para que pues exista una onda mecánica. Entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, eso es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, en el ejemplo que les doy de mi voz, entonces, la onda acústica, porque ya tenemos entonces un caso de una onda acústica, aunque es una onda mecánica, pero es una onda acústica, entonces ella necesita un medio material para propagarse. O sea, que va a necesitar una densidad asociada al medio para que pueda existir entonces esa perturbación. Entonces, de estas ondas mecánicas existen dos tipos de propagaciones. Aquí tenemos es la perturbación, entonces vamos a colocar acá, existen dos tipos de propagaciones. Entonces la primera, vamos a colocar aquí, es las ondas longitudinales. Ondas longitudinales. Entonces las ondas longitudinales tienen la particularidad de que el movimiento de la partícula
se encuentra en la misma dirección de la propagación. En la misma dirección de la propagación. Entonces, por ejemplo, hablamos de la onda acústica, y entonces nosotros decimos que una onda longitudinal podría establecer entonces la propagación de una onda acústica en una dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo la propagación de una onda, vamos a hacerla de esta forma, ¿sí? Que no es casi ni plana, pero que tampoco es circular. Entonces, si yo tengo aquí la propagación, yo voy a tener que ella, o sea, la partícula se va a mover sobre la misma dirección. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos una perturbación, vamos a colocarla, vamos a hacerla de morado. Si nosotros tenemos una perturbación sinusoidal, donde tenemos entonces una fuente que se está moviendo, digamos, en dirección X, decimos entonces que la partícula también se mueve en esa misma dirección. ¿Sí? Entonces ya tenemos como definido que es una onda longitudinal. Entonces ahora para lo que es una onda, tenemos, bueno, dos tipos, dijimos. Entonces nos falta la onda transversal. Tenemos la onda transversal. Entonces esta onda es un poquito más compleja, digámoslo así, de no entender sino estudiar, porque pues el movimiento de la partícula se encuentra de forma perpendicular al movimiento. ¿Sí? Entonces resulta que aquí pues nosotros ya empezamos a encontrar un poquito, digámoslo así, de dificultad en el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros tenemos una propagación sinusoidal, hagan mejor ahí en su cuaderno, y tenemos entonces acá, vamos a hacerlo de negro, partícula, tenemos aquí la partícula, entonces ella ya no se mueve con la misma dirección, así como acá arriba, sino que ella se mueve de forma perpendicular. Moverte. Si ella se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Entonces digamos que usted puede hacer el experimento cuando tiene una esferita en el agua, ¿sí? Entonces si usted genera una perturbación continua en el agua, usted se va a dar cuenta de que, digamos, coloca una esferita ¿de qué? Coloca una esferita de aluminio en el agua. Y al colocarle una esferita de aluminio en el agua, entonces usted ve que la propagación, usted hace una propagación continua y la propagación hace que la esferita entonces suba y baje, suba y baje. Ese es el movimiento de una onda transversal. Entonces las ondas transversales son muy estudiadas debido a que pues, son las ondas de choque que se generan en un sismo. ¿Sí? Cuando hay un sismo tenemos el epicentro, el hipocentro abajo, epicentro arriba. Y entonces la perturbación de la onda hace que existan dos ondas, una onda longitudinal y una onda transversal. La onda transversal es la que llega, toca el edificio y lo derrumba. La onda longitudinal es la onda de choque, con la cual la energía máxima se propaga y pues ayuda a que se caigan los edificios. ¿Sí? Eso es esto. La onda es, tenemos dos tipos de ondas, que son las ondas transversales y ondas longitudinales, que son los tipos de propagaciones de una onda mecánica. Y tenemos entonces el primer tipo de propagación de una onda, que es la onda mecánica. Nuestro segundo tipo son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son un poco más
complejas que las ondas mecánicas, debido a que pues las ondas electromagnéticas, decíamos aquí que estas necesitan un medio material, en cambio estas no necesitan un medio material para propagarse. Si partimos de que no necesitan un medio material para propagarse, empezamos a tener pues dificultades, porque vamos a decir entonces que estas ondas se propagan en cualquier dirección del universo. No es en cualquier dirección del planeta, sino en cualquier dirección del universo, porque ellas se pueden mover libremente, ¿sí? Las ondas mecánicas no. Digamos, usted entra en una habitación que tenga acústica cero y entonces usted no habla y pues no se escucha. Entonces usted no puede propagar su onda longitudinal. Pero digamos que usted está afuera y coloca un tubo y usted habla a través del tubo, entonces su voz se escucha en el tubo y cuando sale a la habitación, pues ya no se escucha porque es una habitación de acústica cero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está anulando completamente porque no existe un medio. En cambio, una onda electromagnética, no, la onda electromagnética se mueve hacia donde quiera. Entonces, nosotros aquí tenemos como ejemplo, ¿no?, el fotón. El fotón. Entonces, el fotón es una partícula fermiónica, ¿sí?, que hace parte de las partículas que no poseen sino energía. También existe el taquión, ¿sí? Son partículas que se mueven a la velocidad de la luz, un poco más de la velocidad de la luz. Entonces tienen la característica de que se desplazan libremente, no necesitan un medio material, en el agua, en el aire, en el océano, en el espacio, donde quiera se propagan. Entonces la particularidad que es, como tienen ustedes ahí vieron en electromagnetismo, tienen una partícula y la partícula entonces tiene un movimiento en el tiempo, entonces son campos dependientes del tiempo, entonces la partícula se mueve eh, generando un campo eléctrico y el campo eléctrico al oscilar entonces genera un campo magnético, eso es lo que vieron en inducción electromagnética y es el primer principio básico a través de la inducción electromagnética que para entender qué es el electromagnetismo, ¿no? Unir la electricidad y el magnetismo. Entonces la onda electromagnética, como decíamos, se puede propagar en cualquier parte del universo. Vamos a hacer entonces aquí un dibujito del universo. Así pintan el universo, ¿no? Coloquémosle aquí. Pues, universo y tenemos aquí un punto focalizado y ella se mueve en cualquier dirección, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos entonces la propagación del fotón. En cualquier dirección del universo se puede propagar. Bueno, entonces definimos la propagación, definimos entonces que existen dos ondas que se pueden transmitir, digámoslo así, pueden transmitir la energía suficiente para propagarse, que son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, porque las dos necesitan de energía para propagarse. Entonces existen unas características que ustedes ya conocen del movimiento circular que vamos a definir de nuevo acá para que tengamos pues en cuenta esas características. Entonces, las características principales, entonces vamos a hacer aquí el siguiente dibujo. Bueno, tengo acá. Son características principales de que estamos hablando de electromagnética. No, del movimiento. Vamos a colocar aquí características principales del movimiento ondulatorio.
Madre, ¿esto qué pasó? Entonces tenemos, como siempre, una perturbación. Entonces esa perturbación la tenemos en el plano Y. Aquí la tenemos de forma espacial. Entonces va a aparecer una nueva, digámoslo así, una nueva variable que vamos a llamar aquí lambda, ¿sí? Entonces empecemos aquí. Lambda se define como la longitud de onda en un ciclo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a tener un punto, o bueno, dos puntos equidistantes, donde la longitud de onda cumple un periodo completo. Eso es lo que es un ciclo. Vamos a tener entonces que ahora la parte de arriba de la propagación positiva se va a llamar esta. Y que la parte de abajo, vamos a tomar esta de acá también, se va a llamar el valle. Entonces nosotros decimos que entre dos propagaciones equidistantes tenemos dos valles o dos crestas y un valle. Cualquiera de las dos es vale. Tenemos entonces aquí la amplitud. Recuerden que pues seguimos teniendo la amplitud. Eso no se nos va a perder. Tenemos A como amplitud del movimiento. Vamos a tener entonces también ahí asociado un T, un periodo. Vamos a hacer aquí el periodo. Un periodo. Y pues asociada al periodo, pues vamos a tener nuestra, ¿qué? Nuestra frecuencia fundamental, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos. Entonces, nosotros decimos que hacia acá es lo único que vamos a empezar a considerar ahora. Tenemos una velocidad. Entonces, la velocidad es una constante. Entonces, la velocidad la podemos definir en función de la longitud de onda y la frecuencia. Entonces, vamos a encerrar aquí esta ecuación para que la tengamos aquí siempre presente. Entonces tenemos que la velocidad se relaciona en función de la longitud de onda y de la frecuencia fundamental. Vamos a colocar aquí donde F es la frecuencia fundamental. Entonces tenemos, bueno, la longitud de onda ya saben que se da en metros y la frecuencia se da en 1 sobre segundo. Entonces ahí tenemos las unidades de la velocidad que es metros sobre segundo. O sea que la longitud de onda es inversa a la frecuencia y directamente proporcional a la velocidad, que eso es lo que ustedes conocen cuando están viendo ondas, cuando están viendo electromagnetismo, que en magnetismo se ve el espectro electromagnético. Y en el espectro electromagnético, entonces uno comprende que cuando tiene frecuencias grandes tiene cortas longitudes de onda y cuando tiene velocidades constantes a través del movimiento, entonces puede calcular o la longitud de onda o la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pues es lo que uno explica en electromagnético? Entonces, nosotros tenemos aquí las características, podemos definir entonces que el movimiento es prácticamente muy similar al oscilatorio, pero pues que aquí ya tenemos una propagación. Entonces definimos que la propagación de una onda es una perturbación, ¿qué dice ahí? Es una perturbación. Profe, Sí, la longitud de onda y el periodo son lo mismo.
Vienen siendo lo mismo en un ciclo, exactamente. Lo mismo no, porque una está en metros y la otra está en segundos, pero viene siendo es sobre el mismo punto que se hace un ciclo si vienen siendo longitud de onda y periodo. O sea que cuando yo tengo un periodo asociado, voy a tener una longitud de onda asociada también, pero no es lo mismo en cuanto a cantidades físicas, ¿no? Una es los metros que yo tengo, digamos, desde un punto hasta otro punto, y otra es el tiempo que yo me demoro en realizar el ciclo. O sea, si yo tengo aquí un punto y aquí va a tener otro punto, aquí va a demorar 20 segundos, ¿sí? Pero desde aquí hasta aquí, ¿qué voy a demorar? 20 metros en longitud de onda. O sea que lo que estoy diciendo es que cuando pase de aquí hasta aquí, yo estoy haciendo esto, un ciclo completo. ¿Listo? Listo. Bueno, la propagación de una onda entonces es una perturbación del medio circundante de transferencia de energía. Nunca materia. Materia. Nunca materia. Entonces ya tenemos la descripción completa de lo que es el movimiento. Entonces ahora sí vamos a poder empezar a utilizar las matemáticas para poder realizar, digámoslo así, cómo nos vamos a empezar a mover entonces. Eso es lo que nosotros conocemos como la descripción matemática del movimiento ondulatorio. Entonces la descripción matemática del movimiento ondulatorio está dirigida ¿a qué? A la forma como nosotros vamos a ver entonces ahora la propagación de una onda. En el oscilatorio nosotros decíamos, tenemos una partícula, tenemos un movimiento que es armónico simple y sobre el movimiento armónico simple tenemos el movimiento de la partícula. Entonces decíamos, bueno, en el movimiento circular usted veía cómo cuando yo inicié la clase, el semestre, entonces veíamos el movimiento circular en dos dimensiones, veíamos la partícula moviéndose en ese movimiento circular y que cuando entonces le colocábamos una fuente, en una dimensión, en la pared, ahí que teníamos una pantalla, entonces se veía que la partícula subía y bajaba, subía y bajaba. Eso es lo que es el movimiento oscilatorio. Aquí nosotros ya no vamos a tener, digámoslo así, esa partícula subiendo y bajando, vamos a tener es una onda propaganda. Entonces, hablemos de la descripción. Listo. Permiso, perdón, una pregunta. La verdad es que usted copió a la parte de arriba del último texto, circundante transferencia de energía, nunca materia. Sí, O sea, la o sea, lo que propagación de la... hacemos es la propagación de una onda jamás nunca va a llevar materia. Es decir, cuando yo le estoy hablando a usted, pues jamás en ningún momento usted siente que yo lo estoy golpeando con materia, ¿sí? Usted lo que está sintiendo es la transferencia de energía que llega hasta su oído. Su oído hace la transducción, perdón, llega la señal hasta su cerebro, que el cerebro hace su transducción y pues usted entiende las palabras que yo estoy diciendo. Pero en ningún momento yo lo estoy golpeando a usted con materia. O sea, nunca se va a propagar materia. Siempre vamos a propagar esa energía. ¿Listo? Profe, una pregunta, un ejemplo Uh de eso es -huh. cuando uno tiene varias bolas de billar y le pega a la esquina y se mueve la última, que se mueve la energía, Sí, o sea, exactamente. O sea, las del nosotros, medio no se mueven. sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que tener cuidado porque nosotros podemos decir que cuando estamos en ese momento, digámoslo así, el momento de la partícula, que es masa por velocidad, juega también un papel importante, ¿no? Recuerde que cuando usted está jugando billar o cuando está jugando pool, usted tiene algo que se llama, digámoslo así, el fenómeno de colisiones. Entonces, en una colisión que es totalmente elástica, donde su bola, su esfera, digámoslo así mejor, sí, su esfera, no sé, la blanca le golpea a la amarilla o a la negra o a la roja. Entonces, si usted ve que la vibración pasa a través de esa y se alcanza a mover la última esfera, ¿es por qué? Porque usted dejó energía circundante ahí. ¿Sí? Pero eso no es tanto de la propagación de una onda, sino más bien de la energía que se queda. Sí, sí me hago entender. Porque es Sí, que cuando usted habla de que, bueno, por el principio de Broglie, nosotros decimos que una partícula tiene asociada también una onda, ¿sí? En una partícula de masa
pues como en este caso, digamos que la esfera esa pese, no sé, tenga 20 newton, digámoslo así, entonces va a tener que es que 2 kilogramos es mucho, ¿no? Bueno, digamos que tenga por lo menos 5 newton. Entonces, el momento que hace 5 newton comparada con el rastro de la onda que va a dejar, no es muy pequeñito como para que nosotros digamos que ahí hay una onda. Sí, ahí lo que tenemos es una propagación de energía, que pues se puede ver como propagación de energía, pero ya del momento, de la conservación del momento que nosotros tenemos. Sí, por eso prácticamente jugar billar o jugar pool es geometría, ¿no? Es geometría y momento angular. Bueno, entonces la descripción matemática del movimiento. Entonces vamos a tener aquí el siguiente dibujo. Vamos a tener una onda que se va a propagar entonces en este sentido. Entonces tenemos que la propagación va hacia allá. Entonces nosotros vamos a partir de que tenemos una ecuación que es f de x, que es el espacio que estamos teniendo en cuenta en x, menos la velocidad por el tiempo. O sea que nos estamos moviendo hacia la izquierda, ¿no? Ustedes ya conocen eso de cálculo. Ahora vamos a hacerlo hacia la derecha. A ver si me sale. Entonces partimos como que de acá. No era ahí. Desde acá. Bueno, pareciera como si fueran iguales las ondas. Eso es lo que pretendo que se vea. Y entonces, esta partícula, digámoslo aquí, también se está moviendo hacia allá, pero ella ya se mueve con f de x más b por t, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Entonces resulta que nosotros tenemos la propagación hacia la derecha y tenemos una propagación hacia la izquierda. Ya encontramos aquí una superposición de las ondas, que en este caso hablemos simplemente de la superposición, no digamos que es interferencia, porque para llegar a interferencia pues aún nos demoramos todavía un poco. Entonces decimos que la propagación que tenemos ahí está relacionada con ¿qué? Está relacionada con esa, ¿cómo lo decimos? Con esa fluctuación que nosotros sentimos en el espacio cuando vamos a propagar ahí la onda. Entonces, digámoslo así, tenemos una superposición y a esa superposición entonces vamos a unirnos y vamos a decir entonces que tenemos ahora una función que es x menos b por t. Y esa función x menos b por t nos va a hacer referencia a qué? Nos va a hacer referencia a la onda, o bueno, a cómo se propaga la onda, no a la onda, cómo se propaga la onda. Entonces definimos, vamos a hacerlo acá, definimos f de x más o menos t, porque tenemos a la derecha y a la izquierda como la propagación
una onda viajera. O sea que de ahora en adelante vamos a empezar a llamar a la función x más o menos bt como la función de onda viajera. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque pues vamos a empezar bueno, ya desde el inicio de la clase empezamos a mover una onda, diciendo cómo se propaga la onda, las características de la onda, cómo podemos entonces definir entonces la propagación de esa onda en un medio, cómo no lo podemos definir, pero no hemos hablado matemáticamente. Entonces, para hablar matemáticamente decimos entonces que propagamos esa onda tanto por la derecha como por la izquierda, de forma general. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Profe, pensé que ¿por qué la primera que es f de x menos b por t es negativo? porque es lo que le estoy diciendo. Cuando yo me muevo a la izquierda, el signo es negativo. Cuando me muevo a la derecha es positivo, ¿no? Listo, profe, listo. ¿Sí? Es lo mismo que cuando ustedes ven cálculo multivariable y en multivariable ven funciones hacia... no, eso es de cálculo diferencial también. Cálculo diferencial cuando están definiendo una función unívoca y dependiente, ¿cómo es? Y monodependiente. Entonces, dicen que cuando tienen expansión hacia la izquierda es negativa y cuando hacia la derecha es positiva. Exactamente lo mismo. En eso Bueno, iba en contrario, entonces, si dice que a la derecha es positiva, ¿no sería más BT de la izquierda? ¿Cómo? Sí, si el profe dice que si a la derecha es positiva, ¿no sería los que van de izquierda a derecha positivo? X, No, yo digo es que ¿no? la propagación izquierda, o sea, la propagación, digámoslo así, no, o sea, usted está viendo es por la flecha. Si usted lo ve así, entonces es que la propagación hacia la derecha es negativa y la propagación hacia la izquierda es positiva. Yo estoy hablando desde que cuando se tiene el movimiento hacia la izquierda sería positivo y cuando tiene el movimiento hacia la derecha es negativo, ¿sí? Pero si usted lo ve con el sentido de la flecha, como usted está diciendo, entonces, claro, cuando yo me estoy moviendo hacia la derecha va a ser negativo y cuando me estoy moviendo hacia la izquierda va a ser positivo. ¿Sí? Bueno, entonces definimos la función f de x más o menos b por t como la propagación de una onda viajera. Entonces, debemos entrar en el régimen elástico porque recuerden que pues existen tres regímenes, por decirlo así, de deformación. Y la deformación que a nosotros nos sirve es la deformación elástica, que es la deformación que venimos trabajando desde el movimiento oscilatorio, cuando empezamos con el sistema masa-resorte. Entonces aquí exactamente lo mismo. Entonces existe una deformación elástica en el medio, en la propagación, perdón, con solución armónica. Entonces, por eso era tanto que yo les insistía en aprender lo de la solución armónica. Entonces tenemos que eta, vamos a llamar eta, perdón, de x, t, va a ser igual a una solución armónica que va a ser eta como 0 del seno de omega t más phi. Entonces, lo mismo que les dije en el movimiento oscilatorio. Cuando nosotros estamos teniendo la función seno de omega t más phi, estamos definiendo el movimiento desde un punto en el cual no tenemos ningún desfase con respecto a la posición del movimiento. Por eso es que es seno. Cuando usted le mete coseno, como hicieron en el taller, que colocan las cosas y no saben por qué, porque están en internet, entonces usted debe desfasarla. ¿Por qué la desfaso? Porque usted está diciendo, digámoslo aquí con esta, que ya no inició desde aquí, sino que ahora inició desde acá. Entonces este movimiento ya lleva un desfase con respecto al movimiento que tengo atrás. Y ese es el pi medios que yo siempre hago para desfasar, o sea que el seno, yo siempre digo que el seno de alfa más pi medios es igual a un coseno de alfa. ¿Sí? Siempre voy a decir eso. Entonces, digámoslo así,
no viene la razón de utilizar coseno, porque es que el coseno es el adyacente en el eje X, y entonces mi propagación está en el eje X. Entonces aquí no puedo decir yo que es que mi propagación está entonces en el eje Y, y cuando está con coseno está en el eje X. Eso es simplemente la descripción geométrica de cuando yo estoy teniendo el movimiento, ¿sí? Pero no es la razón por la cual yo estoy usando el seno, que es lo que yo les insistí y les sigo insistiendo. ¿Por qué? Porque es que necesito conocer primero cómo me voy a desfasar o cómo me voy a mover para poderme propagar. Entonces yo ya sé que la propagación que yo estoy obteniendo va a ser una función armónica. Esa función armónica va a estar determinada entonces por la deformación elástica, que es la deformación de la onda viajera. Entonces, como solución de la deformación elástica, entonces yo tengo que eta de x, t se puede escribir como ¿qué? Como la función de onda viajera de x más o menos b por t, teniendo en cuenta que esta velocidad es una constante. Entonces, ¿qué pasa si esa velocidad es una constante? Entonces, recuerden qué movimiento de mecánica era con velocidad constante. El movimiento uniforme. ¿Sí o no? Entonces, el movimiento uniforme es el movimiento más sencillo en el sentido de que es por lo que es rectilíneo. Usted puede interpretar que como la velocidad es constante, mi posición con respecto al tiempo siempre me va a dar de forma proporcional. Eso es muy importante que tengan claro. Entonces ya saben que pues las características principales del movimiento uniforme es que la velocidad es constante, de que la pendiente de la representación gráfica les va a dar la velocidad, de que tengo entonces un desplazamiento en función de la velocidad, de que no tengo aceleración. Bueno, esas son ¿cómo se llama eso? Las características principales. Esas características principales vuelven aquí porque yo tengo una velocidad constante. Si yo tengo una variación en la velocidad, la cosa cambia. El movimiento se me vuelve acelerado y la onda pues se convierte ya en una onda complicada, porque si yo tengo, aquí estoy utilizando la cinemática, no estoy utilizando la dinámica en la propagación de la onda. Estoy diciendo que la onda simplemente se mueve con una velocidad constante. Ya, se mueve a 20 metros sobre segundo. No me interesa nada más, sino que se está moviendo con esa velocidad. Pero si yo tengo un incremento en la velocidad y me aparece una aceleración, entonces ya cabe aquí Newton, y ya entonces con Newton la cosa se nos complica, ¿sí? Porque la dinámica siempre va a ser la más difícil de estudiarla en un movimiento, ¿no? Entonces, de forma general, bueno, en forma general, Suave un momentico, por favor. claro que sí. Profe, ¿en qué parte del libro se encuentra este tema? No lo encuentro. Este tema ya es de Ondas Alonso Fin, volumen Sí, 2. ese tengo, pero no sé en qué página, no lo encuentro. Eso Más o menos, está en el capítulo 14. capítulo Eso 14. está después eso está después de electromagnetismo. O sea, de toda Listo. la parte, ¿sí? Ajá, ya lo estoy encontrando. 14, listo. Listo, Tenemos profe, aquí, gracias. bueno, tenemos aquí entonces en forma general que vamos a utilizar de que eta de x, t va a ser igual a eta inicial por el seno. Vamos a colocar una constante k aquí, que todavía no vamos a definir, más o menos la velocidad por el tiempo. Entonces, a la función que teníamos, digámoslo así, de onda viajera, lo que hicimos fue añadirle una función sinusoidal, ¿sí? Para que tengamos como que ya un poco más de apropiación del tema, porque nosotros ya conocemos las soluciones armónicas, y eso es lo que estamos haciendo con soluciones armónicas. Entonces, vamos a encontrar la fase del movimiento. Entonces, con el corrimiento de fase, nosotros planteamos de que la función en posición es igual a x más 2pi sobre la longitud de onda. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos un corrimiento de fase. Todavía no podemos llamar esto corrimiento de fase.
corrimiento de fase. Entonces ese corrimiento de fase, que es 2pi sobre lambda, ya sabemos que también está distribuida sobre el periodo que vamos a utilizar. Entonces esa x vamos a reemplazarla aquí. Entonces reemplazamos. Y entonces ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que eta de x, t es igual a eta sub 0 por el seno de k, que no sabemos todavía qué es esa k, que es x más 2pi sobre lambda, cierro acá, y aquí voy a tener entonces más o menos b por t. ¿Sí? Entonces, ahorita decimos que nos vamos a mover hacia la izquierda, entonces moviéndonos hacia la izquierda, vamos a tenerlo entonces positivo, ¿no? Simplemente es como por colocar un solo signo y no los dos, y no arrastrar los dos signos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es verificar entonces la fase que nosotros estamos teniendo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar entonces primero aquí lo que tenemos. A operar simplemente vamos a utilizar esa aritmética. Entonces, ¿qué es esto? Eta de x, t es igual a eta sub 0 por el seno de k, y entonces aquí ¿qué me queda? X por lambda más 2pi, todo esto sobre lambda, ¿sí? Más la velocidad por t, porque ya dije que nos estamos moviendo hacia la izquierda. Entonces, vamos a seguir. Eta de x, t es Más o igual a menos, ¿no? ¿No era más o menos la velocidad por t? No, porque ya me voy a mover solo hacia la izquierda. Ya coloqué que me voy a mover hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como coloqué que solo me voy hacia la izquierda, simplemente coloco el más. Entonces, aquí voy a sumar, ahora voy a sumarla con bt, entonces me va a quedar x lambda más 2pi, ¿sí? Más b por t por lambda. Aquí voy a tener entonces todo esto sobre lambda, simplemente haciendo la suma. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a partir los términos para ver entonces qué términos voy a tener. ¿Lo puedes subir un momento? Claro que sí. Entonces voy a tener la deformación por el seno de capa. Entonces aquí voy a tener x por lambda sobre lambda, más la velocidad por el tiempo por lambda sobre lambda, más 2pi sobre lambda. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo lo que estoy haciendo es intentar encontrar la función que me determine entonces el corrimiento de la fase. Entonces, lo que hice fue acomodar términos. Parece tonto, pero no es tan tonto. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar la relación existente entre la constante que me dieron y la longitud de onda que tengo acá. O sea, yo voy a decir que este pedacito que tengo, vamos a colocarlo acá, que este pedacito que yo tengo aquí es mi fase, es mi corrimiento de fase. ¿Sí? ¿Por qué es mi corrimiento de fase? Porque recuerden que para que yo pueda iniciar el movimiento, voy entonces a necesitar ese 2pi, porque 2pi radianes es ¿qué? El ciclo completo que yo cumplí al iniciar entonces el movimiento. Entonces voy a tener un corrimiento. O sea que sí existe un corrimiento de fase en la propagación, sí puede existir, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo digo que el corrimiento de fase tiene que ir encaminado a lo que nosotros llamamos como el corrimiento en la posición, que más adelante lo vamos a definir de una mejor forma. Entonces, el corrimiento en la posición lo vamos a llamar capa. Entonces, el corrimiento, dice ahí, ¿no? Corrimiento en la fase
me da el corrimiento en el espacio. Entonces yo digo que kappa es igual ahora a 2pi sobre lambda, ¿sí? O sea que yo encontré la relación tanto del corrimiento de fase como del corrimiento de la posición. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar el corrimiento de espacio como una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, pues el curso no es un curso para definir el corrimiento de la velocidad de propagación en cualquier dirección, sino simplemente la vamos a definir en función de lo que nosotros ya estamos teniendo, para que tengamos, como por decirlo así, en cuenta eso. Entonces, nosotros podríamos reescribir entonces la ecuación, porque pues tenemos ese kappa, podríamos decir que eta de x, t es igual a ¿qué? A eta 0 por el seno de kappa, aquí tendremos a x por lambda sobre lambda más la velocidad por el tiempo lambda sobre lambda, y aquí tendríamos más kappa, miren. Tenemos entonces el valor de kappa, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque recuerden que ya listo. Bueno, porque entonces tenemos esta constante kappa aquí por fuera, tenemos esta constante kappa, y tenemos aquí también a kappa, o sea que nosotros podríamos definir entonces en función de kappa lo que nosotros estamos haciendo. Aquí podríamos entonces simplificar entonces las longitudes de onda que parecen una X, bueno, la simplifiqué, o sea podemos decir que eta de x, t es igual a eta sub 0 por el seno de kappa. Aquí vamos a tener a x más b por t más kappa, ¿sí? Entonces, ¿para qué hice eso? Pues lo que intenté hacer, por decirlo así, es poder mostrar que nosotros tenemos la longitud de onda como función de punto a punto, que nos muestra un ciclo, equivalente a kappa, que nos va a mostrar entonces la posición de ese ciclo, ¿sí? Entonces aquí podríamos introducir a kappa. Podríamos decir entonces aquí que eta de x, t es igual al seno de kappa por x más la velocidad por t por kappa más kappa punto kappa, ¿sí? Y ya sabemos que kappa es 2pi sobre lambda. Y entonces vamos a poder definir entonces la función con el corrimiento en fase. Es decir, tenemos de que eta de x, t va a ser igual a eta inicial por el seno de kappa por x más b por t por kappa más 2pi sobre lambda por kappa. Entonces ya tenemos todo nuestro corrimiento. Aquí está todo el corrimiento. Corrimiento. Todo el corrimiento. Entonces ya tenemos la... ¿Cómo? Es que se me cortó el internet y pues quisiera saber por qué le multiplicó otra vez por K entre el paréntesis. Ah, mire, porque aquí tenemos esta capa por fuera. Entonces lo que hacemos es que vamos a introducirla para llevarla a la solución, a la función que nosotros conocemos que es la sinusoidal, donde simplemente tenemos una amplitud y pues tenemos, por decirlo así, todo el término del ángulo por dentro. Y eso es lo que estoy haciendo acá, mire. Entonces aquí encontré ya el corrimiento, que para nosotros ese corrimiento siempre ha sido phi. Entonces la función, nosotros... ¿Sí? Listo, tranquilo. Entonces definimos que omega entonces va a estar relacionado con el valor de número de onda por la velocidad, que eso pues ya lo conocíamos. Pero recuerden entonces que nosotros tenemos que omega va a estar relacionada con ¿qué? Con la longitud de onda por la velocidad, ¿sí? Que es la ecuación que
que vimos anteriormente. Entonces, nosotros decimos que del movimiento circular, omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, yo digo que 2pi por f es igual a 2pi por la velocidad sobre la longitud de onda. Y de aquí es donde sale la ecuación que yo les coloqué al inicio. Al inicio, entonces, yo les demostré, bueno, les definí, perdón, la función de velocidad, porque pues simplemente definí fue la velocidad en función de ¿qué? La velocidad. En función de la longitud de onda y la frecuencia. Aquí entonces ya sabemos de dónde sale. Sabemos que la frecuencia entonces está relacionada con el número de onda y la velocidad. Por lo tanto, ya sabemos que kappa es igual a 2pi sobre lambda. De aquí entonces omega del movimiento circular es 2pi por f, y pues igualando las frecuencias angulares, entonces tenemos que la frecuencia es velocidad sobre longitud de onda. ¿Listo? Entonces, hasta aquí simplemente hemos definido, bueno, ya definimos el corrimiento, definimos el movimiento, por decirlo así, pero esta es la hora y no hemos hablado todavía de la ecuación del movimiento. Entonces, hasta ahora vamos a hablar de la ecuación de movimiento. ¿Por qué? Pues porque es que necesitamos primero todas las características que vamos a utilizar en la ecuación para poder hablar de la ecuación. Entonces, ya sabemos que la ecuación se puede escribir como una función armónica, o sea que vamos a tener las mismas soluciones de la ecuación armónica que teníamos en el movimiento oscilatorio, o sea, vamos a poder calcular amplitudes, vamos a poder calcular entonces la velocidad angular de la misma forma como lo calculábamos. Solo que ahora entonces vamos a tener pues muchas más herramientas. ¿Por qué? Porque ahora entonces vamos a tener también esta ecuación. Mire. Esta es una ecuación que no teníamos. Ahora ya también la tenemos. Estamos diciendo que existe un número de onda que nos va a hacer mover también en frecuencia, en velocidad angular y en velocidad lineal, ¿no? Porque ahí tenemos la velocidad lineal y la frecuencia. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de la ecuación de onda. Ahora sí vamos a empezar con ecuación de onda. Entonces, hay que clarificar qué es la ecuación de onda. La ecuación de onda viene de un movimiento que nosotros hacemos cuando estamos estudiando los medios continuos. Un medio continuo, entonces, me permite encontrar una función vectorial y una función escalar de la función de onda. Yo puedo, digámoslo así, utilizar tanto la parte vectorial como la parte escalar de la onda. En el caso de nosotros, del curso de ondas, simplemente lo que hacemos es tomar esa ecuación escalar. Pero la ecuación escalar está definida en 3 dimensiones y está definida para una función dada cualquiera de propagación. Nosotros vamos aún más a reducirla y vamos a decir que simplemente vamos a utilizar la ecuación acústica, o sea, la ecuación de propagación de simplemente una onda que es la onda P, la onda primaria. Entonces, vamos a decir que se encuentra definida sobre el movimiento, de perturbación del medio. De perturbación del medio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que b al cuadrado por la derivada parcial de p con respecto a la posición es igual a la parcial de p con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces esa es, digámoslo así, la definición de lo que es la ecuación de onda. Vamos a colocar aquí que esta es ecuación de onda unidimensional. Unidimensional. Entonces ya sabemos que la ecuación P, digamos acá, donde P
es función escalar. No estamos teniendo en cuenta ninguna función vectorial. ¿Por qué? Pues porque lo que es lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos una, digámoslo así, una relación entre la función elastodinámica que nos da la ecuación de onda, y la ecuación de onda entonces en su forma más sencilla la ecuación de función escalar, y esa es la que nosotros trabajamos. ¿Para qué? Para propagar un medio. Entonces por eso simplemente decimos que tenemos una función escalar y no una función general o una función vectorial. Entonces vamos a corroborar de que esta ecuación, digámoslo así, tiene un b cuadrado que tenemos ahí, ese b cuadrado, que hace relación entonces a qué solución. Entonces, recuerden que la deformación que nosotros definimos está en función de qué, de que eta de x, t es igual a una función que vamos a llamar como u, ¿sí? Pero para nosotros u es igual a ¿qué? A la función x más o menos b por t, que es ¿qué? La función de la onda viajera, ¿no? Recuerden, siempre vamos a tener ahí nuestra onda viajera. Entonces, esa función entonces nos va a permitir ¿qué? Decir que la onda se propaga hacia la derecha o hacia la izquierda, o se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para encontrar la relación, que era lo que pues nosotros, no sé si a ustedes les tocó lo del parcial, teníamos entonces que derivar la función para poder encontrar que sí era solución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Para encontrar la solución, hacemos lo mismo que hicimos cuando iniciamos el curso. Encontrar la solución, entonces, ¿qué decimos? Decimos entonces que, bueno, ¿qué hacemos aquí? Derivamos en el espacio. Entonces nos va a quedar la parcial de x de eta de x, t es igual a ¿qué? Entonces miramos la función y decimos, bueno, la función depende de u, pero u depende de x más o menos b por t. O sea que vamos a tener ahí una regla de la cadena. La parcial de eta que depende de u por la parcial de u que depende de x. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ¿cuánto vale la parcial de eta con respecto a u? No sabemos. Es simplemente la función. Pero la función de la parcial de u con respecto a x sí sabemos cuánto vale, porque nosotros nos vamos aquí a esto y decimos, si derivamos a u con respecto a x, ¿cuánto nos da? 1, ¿sí o no? Nos va a dar aquí 1. Entonces, si nos va a dar 1, ¿qué decimos nosotros? Que esto simplemente es igual a la parcial de u. A la parcial de u. ¿Sí? O sea que la primera derivada que nosotros tenemos en x es igual a ¿qué? A la parcial de u. Miren. Eso es lo que tenemos. Que es igual a la parcial de x, de eta de x. Que es esto que tenemos acá. Miren. Esto es igual a esto. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a derivar en el espacio? Entonces derivamos 2 veces. Pues porque nos necesitamos 2 veces en el espacio y 2 veces en el tiempo. ¿Por qué? Porque la ecuación eso es lo que nos dice. Profe, Entonces, ¿será que puede ser un momentico, por favor? claro que sí. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí decimos entonces, derivamos en el espacio, de nuevo, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar ahora la segunda derivada de eta de x, t. Pero nosotros ya conocemos a qué equivale la primera derivada, o sea que ¿para qué la volvemos a hacer? Ya sabemos entonces que nos va a dar entonces la derivada de u, o de nuevo, porque va a ser entonces la parcial con respecto a eta, entonces va a ser la parcial de eta con respecto a u, de la parcial de u con respecto a x, pero esto ya sabemos que vale 1, o sea que simplemente nos va a quedar la parcial de eta con respecto a u, porque esa es la única solución que tenemos, o sea que ya tenemos que esto es igual a esto. ¿Listo?
Entonces ya tenemos, digámoslo así, tenemos aquí las derivadas del espacio. Ahora vamos a derivar en el tiempo. Entonces, derivamos en el tiempo. ¿Cómo? Profe, estoy buscando aquí en el libro Alonso Fin, volumen 2, pero no encuentro este tema. ¿Algún año de publicación en específico o algo así? No, Alonso Fin solo tiene un volumen. ¿Dónde tengo yo el libro? Es que si abro Teams, pues pucha, se me bloquea esta vaina. ¿El libro está subido en archivos de Teams? Y yo le subí el enlace. Por ahí no me acuerdo dónde fue que le subí el enlace. No sé, por aquí yo tengo un... Ah, listo, ya lo busco y le digo. Por aquí yo tengo el volumen 2 de Fin. Profe, él tiene 2 volúmenes. Tiene 3. Porque es que el 2 no aparece, no lo encuentro por internet. Solamente encontré el 1. Vamos a ver, Alonso Fin. Alonso y Fin. Bueno, vamos a ver que lo busque. El link está en el PDF que dice oscilaciones y ondas PDF. No, yo le subí un link a publicaciones. Por ahí en publicaciones coloqué, este es el enlace del Fin 1. Del 1, pero en el 1 no está, está en el 2. Ay, güey, madre, no lo encontró. ¿Por qué? Alonso. Pero es que si escribí Alonso, pues de pronto lo encuentra. Alonso, volumen 2. Entonces aparece ondas y oscilación. Vamos a ver en qué páginas que aparece. Esto es capítulo 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Eso es todo lo que tenemos que ver en el primer y segundo corte. Es capítulo 18. Página 690. ¿Sí? Bueno. Esto pertenece a la parte 3, ¿cierto? Parte 3, ondas, 18, 19, 20, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Aparece como pero parte en 3. otras páginas. Listo. ¿Cómo? Que yo lo encontré, pero en otras páginas. Voy a buscarlo completo. No, y le subo ahí el link para que sea más fácil de que lo descargue. Sí. ¿Cómo? Sí, pasan el link. Sí, listo. Entonces, bueno, derivamos en el espacio. Entonces tenemos la primera derivada ya con respecto a la segunda derivada con respecto al espacio. Vamos ahora a derivar en el tiempo. Derivamos en el tiempo. Derivamos en el tiempo. Entonces la derivada en el tiempo, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nosotros decimos, recuerden, vamos a colocar aquí que U es igual a X más o menos B por T. ¿Sí? Hay que tenerlo, digámoslo así, definido porque pues esa es la función que nosotros derivamos y es la que nos sirve para poder encontrar esas derivadas. Entonces decimos que la parcial con respecto al tiempo de eta de X, T es igual a ¿qué? Es igual entonces lo mismo. U depende de X, U depende de T. Por lo tanto, entonces nos va a quedar ¿qué? La parcial con respecto a U de la parcial de U con respecto a T.
¿sí? Porque ahora pues estamos es con respecto a t, no con respecto a x. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a la parcial de e con respecto a u, y entonces aquí vamos a tener la parcial de u con respecto a t. Nos vamos a la ecuación y decimos, bueno, si ahora vamos a derivar con respecto a t, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar entonces más o menos la velocidad, ¿no? ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, entonces derivamos de nuevo. Aquí. Derivamos de nuevo en el tiempo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la segunda derivada con respecto al tiempo de eta de x, t va a ser igual a ¿qué? Entonces decimos otra vez lo mismo. Vamos a tener otra vez la parcial de eta con respecto a u, de la parcial de u con respecto al tiempo. Entonces nos va a dar otra vez la parcial de e con respecto a u, pero ya segunda, y más o menos otra vez b. Por más o menos b, ¿cuánto nos va a quedar? Pues b al cuadrado, ¿no? Simplemente. Entonces vamos a tener que la deformación de eta, ¿sí?, va a ser igual a más o menos b al cuadrado, porque pues vamos a obtener esto mismo otra vez. ¿Sí? ¿Sí se comprendió? Sí, ¿no? Son derivadas simples, ¿no? Entonces ya encontramos también aquí, mire, la solución en esta ecuación, mire. Tenemoslo acá. Tenemos la solución en el tiempo y tenemos la solución en el espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos. Vamos a reemplazar. Entonces, coloquemos aquí, reemplazamos en la ecuación inicial. Dice, Dios mío, ecuación inicial. Reemplazamos entonces en la ecuación inicial. Entonces, la ecuación inicial que tenía, vamos y miramos allá. Tenía un b cuadrado en x y el t lo tenemos solito. Entonces, tenemos aquí b al cuadrado por la de u. Entonces, aquí tenemos simplemente la parcial de e con respecto a u, segunda. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? A lo mismo que tenemos aquí, que sería la parcial de e con respecto a u. Y aquí vamos a tener entonces más o menos b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos que por comparación, porque pues es que simplificar esto así, pues queda como muy, eso parece como machete, ¿qué? Matemático. Entonces nosotros decimos más o menos que, o sea, una mejor forma de decirlo es que por comparación de diferenciales, tenemos que b al cuadrado es igual a b al cuadrado. Y pues ahí estamos diciendo de que efectivamente la solución en ecuación de onda viajera es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Porque encontramos que b cuadrado es igual a b cuadrado o que 1 es igual a 1, cualquiera de las dos. ¿Por qué no me gusta hacer lo que les acabé de decir? O sea, simplificar aquí esto y esto. Lo que pasa es que son diferenciales parciales. Como es un diferencial parcial, usted podría, digámoslo, pues en este caso no, porque conocemos de que la función está relacionada con la ecuación de onda viajera. Pero digamos en otro caso donde usted no tenga esa solución de onda viajera, sino que tenga otra función, eso sería como machete porque u va a depender de dos funciones o de 3 funciones. Sí, en el caso extremo serían 4 funciones, que tendríamos entonces un tensor, pero se podría tener. Y todas no necesariamente deben depender de eta. Entonces, si usted simplifica acá, podría llevarse un término que aún no permanece sobre los dos diferenciales. Entonces, por eso es como mejor por comparación de diferenciales, creo yo. Pero pues pueden simplificarlo, ¿no? Pues en este caso podríamos simplemente tacharlo los dos, ¿no? Es como para que tengan en cuenta, o sea, cada vez que usted haga algo, así como yo les decía a muchos en los parciales, cada vez que haga algo, hágalo por convicción, o sea, porque usted sabe que lo está haciendo. Si no, mejor no lo haga porque al fin y al cabo no le va a valer nada, ¿no? O sea, yo no le voy a valer a usted en un parcial algo que usted saca de internet y que ni siquiera sabe qué fue lo que hizo, ¿sí?
cuando habían muchos estudiantes que colocaron una solución en el circuito RLC que cambiaban doblemente la variable, hacían un cambio de variable muda doble, eso no se puede hacer. Pero si usted está concentrado en lo que está haciendo, de pronto usted encuentra el ejercicio. Yo no les estoy diciendo, no busquen en internet, no, claro. Pero si usted está consciente de lo que hace, se da cuenta de pronto del machetazo que va a hacer y dice, no, esto no se puede hacer. ¿Sí ve? Porque es que no es simplemente, bueno, en este momento en el que ustedes están en virtualidad, no es simplemente pasar porque tengo ahí ¿cómo es que se llama? El internet, o porque me están ayudando, o porque no. Es que usted con todas las herramientas que tiene, pueda solucionar un problema. Es como eso. Entonces, siempre vayan encaminados a que cuando ustedes tengan un ejercicio, entonces cuando hacen el ejercicio, háganlo de forma de que no se vea el machete, ¿sí? De que usted sea transparente. Puede ser que usted no llegue a la respuesta completa, pero eso a veces es mejor que usted tener que ver un ejercicio en donde usted no sabe ni de dónde salieron las cosas, ¿sí? Bueno, es para que tengan eso en cuenta. Entonces, aquí encontramos los diferenciales. ¿Por qué les digo? Es porque, pues, aquí podemos hacer las dos, que es simplemente simplificar, o pues podemos hacer la comparación de los diferenciales y de las dos formas está bien hecho, ¿sí? Lo que pasa es que lo que les digo, a veces los diferenciales no dependen de sí mismos, entonces por eso hay un inconveniente cuando la variable no es muda. En este caso U es una variable muda porque hicimos un reemplazo. ¿Listo? Entonces, por decirlo así, encontramos la solución o una de las soluciones de la ecuación de ¿qué? De onda, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esa ecuación satisface la ecuación de onda viajera. Y si satisface la ecuación de onda viajera, entonces nosotros decimos que ya encontramos la ecuación del movimiento. Entonces, esta ecuación en dos dimensiones, porque ya la conocemos en una dimensión, bueno, vamos a colocarla aquí. Coloquemos la ecuación de onda. La ecuación de onda en una dimensión, entonces ya sabemos que es b al cuadrado por la parcial de la deformación elástica en x, ¿sí? Segunda derivada igual a la parcial de la deformación en el tiempo. Cuando estoy en dos dimensiones, entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, la ecuación de onda en 2D. Entonces, en 2D voy a tener b al cuadrado, abro aquí paréntesis, voy a tener la parcial de la deformación elástica en X más la parcial de la deformación elástica en Y igual a la parcial de la deformación en el tiempo, ¿sí? Ahí la tengo entonces en dos dimensiones. Y ahora entonces la vamos a hacer en tres dimensiones. Pues en tres dimensiones, pues tenemos a X, Y y a Z. Solo que pues ahí aparece un operador que ustedes vieron en multivariable, que es el laplaciano. Entonces podemos escribirla en función del laplaciano, que se ve como más bonita. Entonces la ecuación de onda en 3D es igual a ¿qué? Tengo b cuadrado, aquí tengo la parcial de la deformación en X más la parcial de la deformación en Y más la parcial de la deformación en Z igual a la parcial de la deformación en el tiempo, ¿sí? Entonces esto de aquí es lo que conocemos como el operador laplaciano. El operador laplaciano. Entonces ese operador laplaciano nos va a dar que b al cuadrado por el operador laplaciano. ¿Puede bajar un poquito, por favor? De la ¿Yo puedo deformación. subir un momentico al D? Claro que sí, ya la subo. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces,
Estamos diciendo de la ecuación de onda en 3 dimensiones. Entonces tenemos en X, en Y y en Z. Entonces en multivariable ustedes veían el operador laplaciano, es esto que tenemos aquí, simplemente es nabla al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos a nabla, que es un triangulito al revés, ¿sí? Tenemos ahí a nabla al cuadrado. Entonces resulta que nosotros tenemos aquí, digámoslo así, esta que es la ecuación en 3 dimensiones. Una ecuación que es bastante compleja ¿de qué? Bastante compleja de solucionar analíticamente. Entonces, bueno, los que ya vieron ecuaciones diferenciales pueden, digamos así, satisfacer de que uno siempre hace, digamos, la ecuación analítica de una dimensión, con la ecuación de calor, con la ecuación de transferencia, bueno, hay varias, ¿cómo se llama eso? Varias soluciones que nosotros le podemos dar a la ecuación de onda. Cuando yo estaba en el pregrado, solucioné la ecuación de onda en 2 dimensiones, porque pues mi trabajo era encontrar un algoritmo para una propagación de onda. Entonces, cuando estaba en una dimensión me daba cuenta que utilizaba pues simplemente una solución que puede ser en función de ecuaciones o de funciones especiales, de la función gamma, la función delta, cualquiera de las dos. Pero cuando estaba en 2 dimensiones me di cuenta que aparecen entonces unos problemas que son los problemas de radiación de Sommerfeld, que son bastante complejos en el sentido de que pues para poder solucionarla debemos empezar a tener como los casos. ¿Qué casos? O sea, empezar a hacer condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera son de propagación. Pues recuerden que cuando usted hace una propagación, la propagación no es infinita, es finita. Entonces, esas condiciones de Sommerfeld que les estoy diciendo, entonces me permiten, por decirlo así, poder solucionar la ecuación y utilizar X y Y, digámoslo así, en el espacio como una malla. Pero cuando estoy en 3 dimensiones, la cosa se complica bastante. ¿Por qué se complica bastante? Porque recuerden que en 3 dimensiones yo tengo que tener en cuenta la solución en X, la solución en Y y la solución en Z, pero no como una combinación lineal, porque esto ya no se utiliza como combinación lineal, porque estoy teniendo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces esta ecuación diferencial de segundo orden ya no se puede solucionar del mismo método sencillo que utilizamos de la integral o de separación de variables o esas que se utilizan en ecuaciones diferenciales. Ya necesita un método para poderla solucionar. Entonces la solución en 3 dimensiones requiere entonces condiciones iniciales y condiciones de frontera para llegar entonces a un punto en el que encontramos una función que nos permite decir si estamos, si lo podemos solucionar por los polinomios de Chebyshev, si podemos hacerlo por los polinomios de Legendre, ¿sí? Cualquiera de esas soluciones que me permitan encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Como nosotros, digámoslo así, pues no nos gusta hacer esas formas analíticas, entonces por eso es que en ingeniería se ve métodos numéricos, ¿sí? Entonces, métodos numéricos, ¿uno qué hace? Obtiene esta ecuación, y esta ecuación entonces se puede discretizar utilizando un método numérico, pues el que usted quiere, el de Newton, el de Newton-Raphson, el de diferencia finita, el de, bueno, hay muchos métodos para hacer la discretización ¿de qué? De la ecuación de onda, ¿sí? Entonces, esta ecuación que se ve sencillita, no es sencillita para nada, y simplemente es la ecuación acústica. O sea, nosotros aquí simplemente estamos teniendo el caso en la ecuación acústica, o sea, la ecuación simplemente de presión. Decimos acústica no por el sonido, sino porque estamos teniendo en cuenta la presión simplemente de la partícula. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes del ejercicio les iba a decir una cosa. Vamos a cuadrar el quiz. Porque recuerden que son 2 quizzes. Vamos a cuadrar las fechas se me había olvidado desde el principio decirles. La semana de parciales es ¿en 3 semanas o en 2 semanas? No, en 3 semanas. Del 9 al 14. Del 9 de noviembre. Sí, del 9 al 14. O sea, ¿en 2 semanas? Sí, señor. O sea 20. que nosotros... Ay, huepo.
chica. Estamos encima, estamos encima. Profe, usted va a pasar la solución del parcial anterior. Ay, sí, yo la voy a ver si la subo esta semana. Ay, para los que cancelen, que para el otro semestre la puedan ver. A ver, entonces. Ay, jue madre, o sea que nosotros tenemos clase el primero. A ver. Ah, no, espere. Yo que estaba mirando. Yo estaba mirando, noviembre. Tenemos clase, Estamos en tenemos esta cuatro clases más, semana creo. que es 21. Ah, no. Tenemos 21 y 23. Entonces, la otra semana es 28 y 30. Todavía queda tiempo lo que hay todavía. O sea, tenemos una semana, 2 semanas. Ah, no, 2 semanas es lo único que queda. Entonces, anoten ahí. El quiz. Ay, pero es que nos va a tocar hacer solo un quiz. Porque, a ver, tenemos. Ah, no, porque entonces. No, sí, porque el miércoles es 11. El miércoles es el día de la independencia. Independencia de Cartagena. Pero eso no es festivo, ¿no? El 11 de noviembre no es festivo, ¿verdad? No. Creo que es el 16 de noviembre, que es festivo. Ah, sí, es que aquí dice 16, descanso laboral. Ah, sí, bueno. Uy, me asusté porque el 11 me aparece como día de la independencia. Aquí como todo en Colombia se hace pura pereza, entonces. Ay, el 2 de noviembre es descanso. Uy, ¿en noviembre hay 2 festivos? No. Sí, profe, 2 festivos hay en noviembre. 2 festivos, sí, señor. Y ahora nuestra Marta. Bueno, entonces tenemos una semana más y la otra semana. Y se acabó. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya estamos en movimiento ondulatorio. De ondulatorio paso a ondas electromagnéticas. Pero entonces el quiz vamos a hacerlo de ondulatorio. El primero. Y, juepucha, ¿y el taller? Entonces anoten ahí que el taller lo van a hacer el 4, el miércoles 4 de noviembre. Y entonces el quiz de, quién sabe qué tema llegaremos porque no hay 2 semanas. El segundo quiz sería entonces el día. ¿Cómo? El quiz 2, sí, el quiz 2 sería el 6, porque el quiz 1, no, para el quiz 1 tenemos a tiempo, lo podemos hacer el viernes 30 de octubre, antes de Brujitas. Ah, no, sí, tiempo hay, aunque me asustemos. Mandarnos asustados. Justo tiempo para mandarnos pálidos. ¿Cuándo es? Como hablar 2 al mismo tiempo no les intento chido. ¿Qué? Profe, el 2 entonces, ¿para cuándo queda? ¿El qué? Ah, el quiz 2, el quiz 2 queda entonces para esa semana del 2 al 6, que tenemos entonces clase el 6. El 6, viernes 6 tenemos entonces el segundo quiz. El miércoles, entonces hacemos el taller el miércoles 4 de noviembre. Dios mío. ¿Dónde está? Y el 30 de octubre entonces haríamos el primer quiz. Entonces, primer quiz, 30 de octubre. O sea que el segundo quiz, viernes 6 de noviembre, y el taller entonces el 4. Yo iba a ver si el taller lo hacía así como, ¿cómo se llama? Como los quizzes, así, que son esto, usted coloca la respuesta y se acabó. Pero entonces es que es mucho trabajo, demasiado. Pero pues yo les estoy avisando si el taller entonces pues también son lo mismo, o sea, 5 ejercicios, se reúnen los 5, yo no sé cómo harán, cómo hacen para reunirse o cómo hacen para dividirse los ejercicios. Y pues eres simplemente un formulario, pero es que entonces hay un problema y es que, pues como no suben solución,
les dejaría, me tocaría dejarles como unos 10 minutos más para que no vayan a no enviar la actividad. Resulta que me ocurrió en laboratorio de mecánica, fue electro. Bueno, no me acuerdo, de que un estudiante me dijo de que él había tenido unos problemas ¿cómo es que se llama? Con la plataforma y que no le había subido y que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, yo le hágame el favor y me manda su nombre, me envía